La atención. La atención, por lo menos en esta primera parte del programa. 1h13 llevamos de programa, mira vos. 10 grados hay la temperatura. Está Alfredo Blanco, el economista ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos atiende, tiene la amabilidad de atendernos, para que nos dé una primera impresión, qué le parecen las medidas, o mejor dicho, el discurso de Massa, porque medidas me parece que hubo más bien pocas. Los lineamientos sería la palabra correcta. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por atender a Radio Suquía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció ayer? ¿Qué fue lo mejor y qué fue lo que no te gustó de Massa ayer? Bueno, tal como decís, no hubo muchos anuncios que tuvieran que ver con medidas concretas, ¿no es cierto? Yo diría, el discurso, desde el punto de vista conceptual, me parece que señaló varias cuestiones en las cuales hay mucho acuerdo sobre la necesidad de abordarlas como problema. El tema del sector externo, el tema de la inflación, el tema del nivel de actividad y la cuestión fiscal. En ese sentido, creo que fue bastante moderado. Yo destacaría dos cosas. Por un lado, que da la sensación que ha logrado que la coalición de gobierno le dé más apoyo que el que tuvieron los ministros que lo precedieron. Me refiero al hecho de que ha generado la expectativa de que hay un cierto grado de unidad, con excepciones, por supuesto, dentro del Frente de Todos. Y eso, me parece que en alguna oportunidad lo hablamos, es una condición necesaria para pensar en un programa económico. La segunda cuestión es que, obviamente, falta ver cómo se instrumenta esto. Cuando él dice que es necesario ordenar las cuentas públicas, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero por ahora, bueno, es un anuncio en el cual reitera algo que había dicho la ministra que lo precedió, que es el hecho de decir, bueno, nos vamos a manejar con los recursos que tenemos, no le vamos a pedir asistencia al Banco Central, y esto aparentemente piensa suplirlo con otro tipo de financiamiento, como puede ser, anunció que va a haber algunos bancos internacionales o algún fondo de inversiones que le ha ofrecido financiamiento que significaría que Argentina vuelve a tomar deuda en el mercado internacional. Digo, en cada uno de los temas, que la inflación es una fábrica de pobreza, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, habrá que ver cuáles son las medidas concretas que va a ir adoptando. Por ahora yo diría, tengo la impresión que ha generado un nivel de buena expectativa que no tuvo por lo menos Batakis, ¿no? Está bien. Y bueno, exactamente, sí, me acuerdo, porque después de la designación de Batakis, Alfredo, el dólar no paró de subir. Entonces, no sé si eso es un indicador o es el único indicador, pero me parece que, bueno, hoy podemos tener un día clave para ver un poco cómo se comportan los mercados. Estoy viendo que en general es como que a muchos coinciden que fue medio corto los anuncios, quedaron cortos. Pero bueno, está bien, a lo mejor tiene que... Porque hubo una pregunta ayer de una periodista y Massa le responde: estamos analizando este tema, no puedo anunciarlo ahora, no se pueden enterar por los medios, así dijo, ¿no? Como diciendo, bueno, no tengo todo cerrado todavía. Sí, hubo dos puntos en los cuales él dio respuestas, digamos, si se quiere, evasivas. Uno, obviamente, la relación con el campo, que cuando le preguntaron qué pasaba con las retenciones, dijo, bueno, hemos citado a la comisión de enlace, bueno, ya vamos a hablar sin ninguna postura previa, sino que sería como agenda abierta y sin prejuicios. Y la otra es que cuando se habla de equilibrio fiscal o de mantener digamos, lo comprometido con el fondo en materia de déficit primario, en realidad ahí hay un capítulo que tiene que ver, del gasto público, que tiene que ver con los gobernadores. Y bueno, allí dijo, vamos a trabajar con los gobernadores. Me parece que fue un discurso en el cual, digamos, además hay que comprender que no puede, ni bien asume, tener un plan ya diseñado en una Argentina en la cual la volatilidad de la variable es la que hemos tenido. En ese sentido, me parece que se justifica esas imprecisiones. Tal como decís, bueno, veremos cómo reacciona, qué pasa con el tipo de cambio. Yo en general soy de decir, no miremos solo un fotograma, es decir, 1 o 2 días.
miremos cómo se desarrolla la película, ¿no? Sí. Es una situación muy compleja la de Argentina, y bueno, habrá que ver cuáles son los caminos que se eligen. Blanco, buen día. Héctor Emanuel de los Salos. Usted es un analista Hola, económico muy reconocido, pero también en algún momento de su vida ha sido un político de nombre en Córdoba. Y apelando a Cuando esa... era joven. No, bueno, no se quite laureles, pero apelando a esa beta política que también tiene, le pregunto, ¿cómo cree que va a ser Massa para llevar adelante un plan que va prácticamente en contra de lo que venía expresando el kirchnerismo duro o, en este caso, la propia vicepresidenta de la Nación? Bueno, yo tengo una duda muy grande, es decir, afuera de ser sinceros, yo diría que me parece que esa tarea es muy difícil que vaya a lograr un apoyo de todos los integrantes del fondo del Frente para la Victoria. Digo, ya, digamos, aún antes que asumiera, uno ve ciertas reacciones. Por ejemplo, un colega, Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, aún antes que asumiera Massa, hizo conocer su opinión de una crítica realmente muy dura contra la decisión de Massa de convocarlo a Daniel Marx, un economista que ha trabajado mucho en los temas de endeudamiento, digamos, imputándole, digamos, un comportamiento tremendo en sus actuaciones anteriores sobre el tema de deuda. Digo eso, o lo que parece ser una amenaza de Grabois de alejarse de frente de todo, o sin ir a esas posiciones. Si uno recuerda el discurso de la vicepresidente cuando hizo referencia al tema del déficit fiscal, bueno, eso va claramente en línea distinta a lo que dijo Massa, incluso lo que había dicho la ministra anterior. Creo que ahí hay un problema serio. Yo hace una semana decía que el gobierno tiene un plan que es como tratar de llevar el barco hasta la costa. Ajá. La costa es el 2023, el cambio de gobierno, sea cual fuere quien lo suceda. Pero el problema, además de que el barco tiene las velas deshilachadas, digamos, el problema es que hay algunos tripulantes que quieren ir para otro lado. Claro. Y entonces es muy difícil mantener bien el curso de la nave, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el principal problema político. Yo creo que va a tener más críticas de algunos miembros de su gobierno que de algunos miembros de la oposición. Alfredo, gracias por atender a Radio Suquía. Un gusto, Lalo.